vamos a tomarnos unos momentos de silencio para conectar con nuestro ser interior, para abrir nuestra conciencia, para crear espacio dentro de nuestra conciencia por medio del silencio. Y luego de eso comenzamos con nuestra clase de esta semana del Zohar. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Ken Yi Ratzon. Amén. Entonces, comenzamos. Esta semana tenemos la porción número 25. La porción número 25, un poquitito menos de la mitad de las porciones de la Torá, que es la porción que se llama Tzav, como lo dice ahí. Un segundo, ¿cómo se hace esto? Ahí sí, perdón. Tzav, entonces. Y Tzav, cierto, hablamos siempre del nombre de la porción. Si alguien la leyó, se habrá dado cuenta, ¿cierto? Me imagino que la leyeron en la página de Kabbalah, ¿cierto? Descargaron el PDF y lo leyeron, espero que lo hayan hecho. Si no, háganlo. Siempre traten de hacerlo siempre el domingo, antes de la clase del Zohar, y hacerlo también, volver a leerla durante el Shabbat siguiente a la clase del Zohar, así que es cuando se lee la Torah. Continúa siendo una porción súper técnica, que continúa hablando de las labores y los trabajos y los rituales y los sacrificios que se hacían dentro del templo. En este caso, de los que habla principalmente son de los trabajos que tenían que hacer los Kohanim y los Leviim, o sea, los sacerdotes y los levitas adentro del templo tenían también sus propios trabajos, tenían que presentar sus ofrendas, tenían que hacer sus propios trabajos por ellos mismos y por sus familias, y además tenían labores como relacionadas a que el templo, a que el santuario, ¿cierto? En ese tiempo estaban en el Mishkan, el tabernáculo, funcionara. O sea, no solo tenían la labor de ayudar a la gente en sus sacrificios y en sus ofrendas, en sus korbanot, sino que además tenían tareas de ellos, que tenían que ver con la limpieza del santuario, con el orden del santuario, con preparar ciertos alimentos que se ponían dentro del santuario, que no vamos a profundizar en este momento, porque en verdad no nos da la clase para eso. Pero hay una cosa particular que es una mitzvah. Vamos a recordar el concepto de mitzvah, porque hoy día durante la conexión del Zohar, cuando veamos la porción del Zohar, va a aparecer la palabra mitzvah. Y es importante repasar algunos conceptos respecto a las mitzvot, a lo que es una mitzvah. Y en esta porción aparecen mitzvot, pero aparecen mitzvot muy particulares. Ya hemos hablado de las mitzvot, que son, ¿alguien sabe, si lo puede dejar en el chat por escrito, cuántas son las mitzvot que aparecen en la Torah? Los que en las traducciones en castellano dicen mandamientos o leyes. ¿Alguien se acuerda cuántas son? Si saben, escriban en el chat, por favor. Es lo único que les voy a preguntar por hoy, yo creo. No son 10. 10 fueron las... muy bien, María Paz. 613. 10 son las voces que se escucharon en el Sinaí. Pero 613 son las mitzvot, ¿cierto? Son el desglose de esas 10 voces son 613. De hecho, si uno suma 613 da 10.
¿sí? Porque en esas 10 estaban incluidas las 613, ¿ya? Pero no son 10, son 613. Ya. De esas 613 hay varias clasificaciones, ¿sí? Perdón, a ver, ahí está la cámara. Hay varias clasificaciones, ¿cierto? Y de esas clasificaciones hay que entender algunas cosas. Hay 365 que se llaman mitzvot lotase. O sea, son inacciones, o sea, dejar de hacer, o simplemente decidir no hacer. Como no robar, como no secuestrar, como no decir falso testimonio, etc. Luego hay 248 tase, ¿cierto? Perdón, que es mitzvot ase, que significa acciones, como guardar el Shabbat, como dar dinero a los pobres, etcétera, etcétera. Hay algunas que son espirituales, otras son más físicas, etcétera, etcétera. Las mitzvot tienen tres direcciones. Tres direcciones. Tenemos las mitzvot que son hacia abajo, o sea que tiene que ver, por ejemplo, con que los animales, tus animales tienen que comer antes que tú. Cuando coseches tu campo, lo harás de tal manera. O sea, tiene que ver con la naturaleza, la mitzvot hacia la naturaleza, hacia abajo, del hombre para abajo, los animales, las plantas. Luego tenemos las mitzvot que son hacia arriba, que tienen que ver con el creador. No deshonrar el nombre del creador, entender que el creador es solo uno y no tener más dioses, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las mitzvot hacia el frente, que son de tener raja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están la gran mayoría y las más importantes, ¿cierto? No robar, no secuestrar, no codiciar a la mujer del otro, no cometer homicidio, no cometer violación, etcétera, etcétera. Esa es una clasificación, las direcciones, a quién se dirigen las mitzvot. Hicimos otra antes, ¿cierto? Positiva y negativa, o sea, acciones y inacciones. Hay otra que son los tres tipos de mitzvot, ¿cierto? Hukim, Edot y Mishpatim. Para la profundización de eso, vean la porción Mishpatim de este año. Y hay otra que tiene que ver con quiénes tienen que cumplir ciertas mitzvot. ¿Sí? Porque había mitzvot que, por ejemplo, solo pueden cumplir, voy a ir a uno muy puntual, las mujeres que viven en familia. O sea, las mujeres que tienen, ¿cierto?, su pareja, que viven en una casa, digamos, mujeres casadas, ¿cierto? Solo lo pueden cumplir las mujeres casadas. Algunas. Por ejemplo, que el tema, por ejemplo, de los 7 días de separación, ¿cierto?, en que no tiene relaciones sexuales con el marido. Es una mitzvah para las mujeres. Por ejemplo, la circuncisión de los bebés. Solo se hace a los hombres. Y en este caso, por ejemplo, se nos dice que hay ir a la guerra. En ese tiempo también era una mitzvah, ir a la guerra. A la guerra no iban todas las personas, iban los hombres mayores de 20 años y menores de 50. Y en esta porción se nos dicen que hay mitzvot que eran solo de los kohanim, o sea, de los sacerdotes, que los sacerdotes tenían que cumplir. Y entre esas, había una mitzvah que es muy interesante y de la cual el Talmud cuenta algo súper divertido, que es lo que se llama la mitzvah del Eshtamit. Si leyeron la porción, van a ver que hay una parte que la Torah dice, y el fuego continuamente arderá sobre el altar. O sea, en el altar, ¿cierto?, que era donde se quemaban las ofrendas, donde se cocinaban, digamos, era como si fuera una parrilla, era un altar de piedra, ¿sí? En ese altar se hacía un fuego, y ese fuego nunca se apagaba. Nunca se podía apagar. De hecho, dice, nunca se apagará. Entonces ese fuego estaba siempre ardiendo, siempre, siempre, siempre. Había turnos. Los Kohanim más jóvenes, los que estaban siendo entrenados para hacer Kohanim cuando crezcan, tenían turnos. Entonces tenía turno de mañana, turno de tarde, turno de noche para mantener ese fuego ardiendo. Y cuando por alguna razón tenía que desarmarse el Mishkan, ¿se acuerdan que se desarmaba? Cuando se desarmaba el Mishkan y lo transportaban, lo que hacían era que prendían una antorcha con ese fuego, ¿cierto? Sacaban y se llevaban la antorcha. Entonces el fuego seguía en la antorcha. Entonces luego cuando llegaban y rearmaban el altar y todo el templo, volvían a volver las cosas en el altar y lo volvían a encender con el mismo fuego. Era un fuego que siempre estaba encendido. O sea, todos los años que hubo Mishkan, ese fuego nunca se apagó. Todos los años que hubo templo, primer templo, hasta que lo destruyeron, el fuego no se apagó.
Y todos los años que hubo segundo templo, hasta que lo destruyeron, no se apagó. Por eso que, si usted tiene el privilegio alguna vez en la vida de ir, tiene el sehut, el mérito, de ir a una sinagoga verdadera, se va a dar cuenta que adentro hay un fuego encendido todo el tiempo, que representa este fuego que había en el santuario. Y que era lo que lo que les quería contar, lo que cuenta el Talmud, que dice que los Kohanim jóvenes consideraban tan importante la mitzvah, ¿cierto? Esta acción de conexión, la mitzvah, que de prender el fuego, de mantener el fuego ardiendo, que se peleaban. El Talmud dice que se peleaban por los turnos y que llegaban incluso entre ellos, como eran adolescentes, a golpearse. Era como, no, yo quiero, no, yo quiero más. Y cada uno quería estar siempre presente porque entendía que había un secreto en ese fuego. ¿Sí? Ese fuego tenía, de hecho, hay quienes dicen que el fuego del altar mantenía encendido el fuego de las almas de Israel, por decirlo así. Asimismo, cuando se encendían las lámparas de la menorá, ocurría básicamente lo mismo. Se encendían las lámparas. ¿Bien? Cuando se encendían las lámparas, se encendían las almas, simbólicamente. Y esa es una de las cosas más importantes que se cuenta en esta porción de la Torá. Además se habla de otros tipos de ofrendas, de la ofrenda quemada, que era una ofrenda particular que se entregaba hasta que se quemara completa, o sea, de la cual no se sacaba ningún provecho. Pero habían también otras ofrendas de las cuales sí, que solo se quemaba, por ejemplo, se cocinaba el animal entero, y luego cuando ya estaba cocinado, se sacaba todo excepto la pata, por ejemplo, y la pata del animal se quemaba entero, y el resto que ya estaba asado, se lo comían los kohanim. Era como su sueldo, su paga por haber hecho ese trabajo, y comían la carne. Y ahí hay otro dato que quería compartirle hoy día, que igual es importante. Ahí está la clave para desmentir la idea de que comer carne le hace mal al cuerpo, de que comer carne es insalubre, es poco natural o lo que sea. Puesto que los Kohanim comían carne todo el día, comían kilos de carne a diario. Cada Kohen comía un montón de carne porque era una mitzvah. Si el Kohen participó en el sacrificio, tenía que comer la carne del sacrificio, de la que le tocara. Y a un Kohen le tocaba en el día, a ver, ¿cuántos sacrificios al día? Muchísimo. Pero aún así se sabe que los Kohanim vivían hasta los 100 años, los 110 años, los 120 años. Eran fuertes, eran sanos, eran espiritualmente muy elevados y comían casi solo carne. Además de la carne, tomaban vino, porque también tenían que tomar el vino de las ofrendas, y además comían pan, unas tortillas de harina que también se ofrecían como ofrenda hechas con aceite. Su dieta era principalmente mucha carne, que podía ser carne o de palomino, o de cordero, o de cabrito, o de oveja, o de ternero, o de vaca, ¿sí? de toro. Cualquiera de esas carnes, además de vino, pan y obviamente frutas y verduras que igual comían de los diezmos que le daban al templo. Entonces, ¿cómo va a ser que la carne le hace mal si estas personas que comían carne, solo carne casi, eran fuertes, valientes, saludables, equilibradas y súper espirituales, súper conectados? Imagínense, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al templo sagrado, o sea, al lugar santísimo del templo sagrado, y no moría, porque era un hombre totalmente espiritual, consagrado, era el hombre más elevado del pueblo, y comía casi pura carne. Ahora, si hay un punto importante, la conciencia que ellos tenían. O sea, la carne no tiene ningún problema. El problema lo tiene cuando una persona no tiene conciencia de lo que está comiendo y por lo tanto no es capaz de elevar las chispas de la carne que se está comiendo, la energía. Entonces esa energía es retenida por el cuerpo y le hace mal a la persona. Cuando una persona está en paz, cuando una persona está sana, cuando una persona es respetuosa, cuando una persona es emocionalmente equilibrada, ningún alimento le hace daño, ninguno. ¿Sí? Por eso que todo este tema de que no, que el gluten está mal, no,
el gluten no es el problema. Es que la leche no es el problema. La carne no es el problema. Ni siquiera los transgénicos serían un problema. El problema está en la persona que tiene un problema emocional que hace que su cuerpo rechace tal o cual alimento. Bien, eso es lo que quería compartirles desde lo literal. Vamos a ir ahora, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a ver el texto del Zohar que tenemos para estudiar esta semana. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Me di cuenta que en la grabación mi pantalla queda grabada encima del texto, así que voy a eliminar el video un momento. Mientras leo el Zohar simplemente voy a detener mi video. ¿Ya? Igual queda eso ahí. No, a ver. Voy a ponerlo acá. Ya, ahí sí. Entonces nos vamos a concentrar, ¿cierto? Recordando que cuando escaneamos las palabras del Zohar, lo que escaneamos, lo que estamos haciendo es conectar a nivel de nuestra Neshama, ¿cierto? De Binah. Estamos conectando con estos códigos sagrados, ¿cierto? Estas letras que son energía, pura energía, energía que se instala en nuestra alma y que nos conecta con la energía de la porción Tzad que rige esta semana. Nos concentramos, inspiramos profundo, nos conectamos, ¿cierto?, con la idea de conectar con el Zohar y leemos todos juntos. Raya mehemna. Beod esh tamid tokad al amizbeach. Begomer. Da oraita. Deidmar ba. Halu ko. Devari. Que esh neum Adonai. Lo tichba yadai. Da verá. Eina. Mekava Torah. Abal Avera Mekava Mitzvah. Uma'an David Avera Dimkava Mitzvah Deihiner. Hachi Mekava Ner Delay. Deitmarba. Ner Adonai Nishmat Adam Migufei. Behai Hu Kivui de ishtaar gufa behashoja behaji man de salik shehinta meatra garim kivui behashoja lehahu atar behashoja ihu avera Beshifja ki tirash gavirta. Lo leemos en castellano. Raya mehemna. Así, el fuego arderá continuamente sobre el altar. Esto es la Torá, de la cual se dijo, ¿no es mi palabra como un fuego? Dice Hashem. Nunca se apagará. Seguro, ya que una transgresión no apaga la Torá, pero la transgresión apaga una mitzvah, y quien transgrede apaga una mitzvah, la cual es una candela. Esa persona apaga la candela de su propio cuerpo, de la cual se dijo, candela de Hashem es el alma humana. Esta extinción deja el cuerpo en oscuridad. Quien causa que la Shejinah se exilie de su morada, trae extinción y oscuridad a dicho lugar. La transgresión es oscuridad, una sirvienta que toma el lugar de su señora. Vamos a
Vamos a tratar de entenderlo, ¿sí? Porque esto está bien, bien complejo y está larga, ¿sí? Una porción larga, por eso traté de atacarla antes. ¿Mm? Entonces, recordamos primero como dato importante, el verso comienza diciendo Raya Meemna. ¿Qué es Raya Meemna? Raya Meemna es las porciones del Zohar que no fueron escritas por Rabbi Shimon, que no fueron reveladas por los rabinos que estaban con Rabbi Shimon, sino que fueron reveladas por Moisés. O sea, Raya Meemna son las enseñanzas de Moisés que están en el Zohar. ¿Sí? Raya Meemna significa el pastor fiel, ¿sí? En arameo. ¿Sí? En hebreo se dice Roene Eman, es lo mismo, ¿sí? El Roene Eman, el pastor fiel. Entonces estas palabras no son de Rabbi Shimon Bar Yochai, estas palabras son de Moshe, de Moisés. Y entonces, obviamente está citando esta porción de la Torá, ¿cierto? Tzav, la porción Tzav, y dentro de la porción Tzav sale esta parte. El fuego, ¿cierto?, arderá continuamente sobre el altar. ¿Mm? El altar. Dice, en hebreo dice esto, Be'od esh tamid tokad ala mizbeach. ¿Cierto? El fuego arderá continuamente sobre el altar. Entonces aquí había una mitzvah. ¿Cierto? Esta mitzvah, fíjense que si bien la tenían que llevar a cabo los Kohanim, la mitzvah no dice, y los Kohanim tendrán que hacer el fuego arder. No dice eso, sino que la mitzvah dice, y el fuego arderá. O sea, como sea, pero ese fuego tiene que arder. Y luego, de inmediato, el mismo Moshe, ¿cierto? En el Zohar, explica, esto es la Torah. En arameo dice, da oraita. Esto es la Torah. O sea, está diciendo que el fuego del altar, ¿cierto? Este fuego que dice, este fuego arderá, ¿sí?, continuamente sobre el altar, Moshe dice que representa la Torah. O sea, está diciendo que el fuego es la Torah. Es interesante porque en otra parte dice que la Torah es agua. El rey David dijo, lávame, purifícame con tu Torah, le dijo al Creador. Y aquí Moshe nos dice que también es fuego. Y esta es una oportunidad muy buena para explicar algunas cosas que tienen que ver con cómo entendemos los simbolismos desde la Cábala. ¿Sí? Porque hay un problema grande en la humanidad hoy en día. La mayoría de los seres humanos tienen ese problema, y que tiene que ver con el pensamiento dual o el pensamiento binario. Y que, por ejemplo, para poner un buen ejemplo, que creo que todos lo van a poder entender, es el ejemplo que uno logra ver, por ejemplo, cuando ocurrió este tema del estallido social en Chile, ¿cierto? Este tema de las protestas, de las marchas, de la gente que protestaba, etc. Entonces, si alguien decía, voy a poner un ejemplo, no, pero yo creo que los militares también tienen derechos humanos, entonces alguien decía, este es un fascista porque defiende a los militares. De inmediato alguien lo clasificaba como tal. Por favor, asegúrense de tener el micrófono sin sonido, y ahí lo silencié yo. Lo importante es que me escuchen a mí, no que yo lo escuche a ustedes en esta clase al menos. Entonces, porque tenía una creencia, de inmediato es de un bando. Lo que quiere decir, entonces, se asume que está en contra del otro bando. O entonces sale alguien diciendo, no, pero en verdad se necesita más justicia social, y viene el tema, este es comunista, por el otro lado. Lo que significa de inmediato que está en contra de los otros. Y puede ser que simplemente la persona tiene una opinión personal y trata de buscar por aquí o por acá y no se identifica con ningún bando, no pertenece a ningún grupo binario. Es como que todo estuviera dividido en dos. O es bueno o es malo. O es de la derecha o es de la izquierda. Y a veces, y que es la mayoría de las veces, las verdades son complementarias y son integrativas. O sea, sí puede ser que los militares tienen también derechos humanos y también al mismo tiempo es verdad que se tienen que respetar ciertos derechos de la sociedad. Si no es que o es una cosa o es otra cosa. La mayoría de las veces cuando alguien hace ese tipo de comentario en que o es blanco o es negro, está cometiendo una falacia. Porque las cosas no son o blancas o negras. Pueden ser blancas, pueden ser negras, pueden ser amarillas, rojas, grises, pueden ser de todos los colores al mismo tiempo, etc. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay algunas líneas de interpretación
que dirían, pero si el rey David dijo que la Torá es agua, ¿cómo puede venir Moisés ahora y decir que la Torá es fuego? La verdad es que directamente la Torá no es ni agua ni fuego. La Torá es la energía que compone la mente del creador y que es el mapa y el sustento energético del universo. Eso es la Torá. Pero cuando comparamos las cosas con otros elementos, simplemente lo hacemos para poder entender funciones, aplicaciones, formas de comprender, y sobre todo en el caso de la Kabbalah práctica, para poder entender cómo es que el texto que estoy leyendo, que fue escrito hace miles de años, y que me está hablando de gente a la que yo no conocí, y de lugares que no conocí, y de funciones que nunca tuve, ¿cómo hago que ese texto tenga que ver conmigo? ¿Cómo lo relaciono conmigo? ¿Cómo lo entiendo yo? Porque si a mí me dice que el rey David dijo, la Torá es agua, lávame con la Torá, purifica, se entiende lo que quería decir. El rey David no quiso decir literalmente que la Torá es el elemento H2O. No, lo que quiso decir es que la Torá tiene el poder o las cualidades para el alma que tiene el agua para el cuerpo. O sea, el agua refresca, el agua lava, el agua purifica, ¿sí? El agua sirve para sanar, el agua sirve para dar vida. Entonces la Torá nos da vida, la Torá nos purifica, la Torá nos lava, nos refresca, nos satisface, ¿sí? Por eso es que está escrito, por ejemplo, también en otra parte, en el Salmo 119, está escrito Torá temimá, meshivat nafesh. Dice, la Torá es perfecta, purifica el nefesh. O sea que la Torá incluso purifica hasta el nivel más profundo del alma, se purifica con la Torá. Claro, porque la Torá, por ejemplo, nos enseña qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Y eso purifica nuestro nefesh, nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, que Moisés venga acá y nos diga que el fuego que arderá continuamente sobre el altar, fíjese que este arderá, es interesante, la traducción al inglés es un poco más clara, a mi parecer, porque la forma en que lo dice en hebreo dice, Eshtamid tokad ala mizbeach, arderá. No dice arde, no dice ardió, sino que dice arderá. Pero no dice arderá, que solo en el futuro arderá, sino que está puesto en un futuro constante. Por eso que en inglés, cuando uno ve la traducción al inglés de este texto, dice shall burn, que shall es como arderá, pero continuamente. ¿Sí? O sea, un arder presente y constante. Entonces Moshe dice que, si bien el rey David dijo que la Torá es agua que purifica, aquí dice que la Torá también es el fuego que arderá continuamente sobre el altar, como mitzvah. O sea, hay una orden del Creador, que hay un fuego que tiene que arder en el altar. Ese fuego es la Torá. Es lo primero que está diciendo. Y para poder comprobarnos que eso es así, va a citar aquí Moshe, va a citar al profeta Jeremías, al profeta Jeremías. ¿Cierto? Donde dice ahí, dice, dice, Halu Koh de Barí, Kaesh Neum Adonai. Dice, ¿no es mi palabra como un fuego? Dice Hashem. O sea que el mismo creador, a través de la boca del profeta Jeremías, ¿cierto? Dice, ¿no es acaso mi palabra como un fuego? O sea, ¿no se han dado cuenta que mi palabra, o sea, la Torah, es como un fuego? Y que lo que le vuelve a asomar el texto de Levítico aquí, Moshe dice, nunca se apagará. O sea, está diciendo que la Torah nunca se apagará. Que la Torah es eterna, es tamid. ¿Sí? Es constantemente presente. La Torah nunca se apagará. Y luego va a seguir hablando. ¿Por qué? Esto es súper importante, porque habían personas que decían que la Torá se debilita, o se muere, o se pierde, o se apaga, cuando las personas transgreden la Torá. Pero fíjense que continúa hablando aquí Moshe y dice,
seguro. O sea, seguro, lo que estamos diciendo es seguro. Ya que una transgresión no apaga la Torá. O sea, aunque veamos la Torá como un fuego, y que uno podría decir, bueno, si es fuego y le echo agua, se apaga. Aquí dice, la Torá, aunque alguien haga una transgresión, o sea, que alguien haga lo contrario de la que la Torá manda, lo que hablábamos recién, una mitzvah. Si la mitzvah dice no decir falso testimonio, ¿sí? O sea, la Torá manda esta mitzvah, no decir falso testimonio, pero una persona dice falso testimonio, o sea, miente, esa mentira no apaga la Torá. Lo que dice es que apaga la mitzvah. Esto es muy importante, dice, ya que la transgresión no apaga la Torá. O sea, el fuego de la esencia misma de la Torá no es afectada por la transgresión humana. ¿Sí? O sea, que toda la humanidad no la cumpla no afecta a la Torá. Pero dice, pero la transgresión apaga una mitzvah. Y lo repite, y quien transgrede apaga una mitzvah. Y fíjese lo que dice acá, la cual es una candela. Aquí la palabra que aparece en hebreo es ner, que podríamos entenderla también como una lámpara, ¿sí? O sea, no se refiere solo a la vela, sino como a una lámpara. Y fíjese, continúa, dice, la cual es una candela. Esa persona, o sea, la persona que hace una transgresión, o sea, la persona que, vamos a explicar de inmediato qué son las transgresiones, pero quiero extenderlo. Esa persona apaga la candela de su propio cuerpo. Fíjese lo que dice acá. O sea, la persona que transgrede no puede apagar la Torá, aunque sea un fuego, y lo que él está haciendo debería apagarla. No apaga el fuego, o sea, la Torá no es afectada por sí misma, como por las acciones negativas del ser humano, pero sí la mitzvah, las mitzvot. Y aquí dice, esa persona apaga la candela megufei, de su propio cuerpo, de la cual se dijo, fíjense, aquí es muy interesante, en Proverbios, en Mishlei 20:27, Ner Hashem Nishmat Adam, candela de Hashem es el alma humana. Fíjense la conexión que está haciendo aquí la mente maestra de Moisés. Nos dice, ¿cuál es el fuego? El fuego es la Torá. ¿Qué es lo que es el alma humana? Una candela. ¿Con qué se enciende una candela? Con fuego. ¿Y qué es la candela? El alma humana. O sea que el alma humana arde, ¿cierto? ¿Cierto? Con un fuego. Porque dice que es una candela. ¿Qué quiero explicar acá? No es que el alma humana sea un fuego, sino que el alma humana es como un portador del fuego, es una candela, es una vela. Entonces nuestra alma arde con fuego, tiene el fuego de la Torá, obvio, porque la Torá es el plan del universo y nosotros somos parte de ese plan, ¿sí? Entonces, pero aquí dice que también la mitzvah es llamada candela. Hay otro verso que Moisés no lo cita acá, pero donde está escrito, mitzvah ner betoraor. ¿Sí? O sea, dice que el mandamiento es una lámpara y la Torá es la luz. O sea, que está en la lámpara. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el cumplir las mitzvot de la Torá hace que este fuego arda en nosotros. ¿Cierto? El fuego de la Torá. Y el incumplir, o sea, el transgredir, vamos a explicar, el transgredir lo que significa, apaga esa candela. No apaga el fuego de la Torá, o sea, el fuego de la Torá sigue existiendo, digamos, el fuego original, pero apaga el fuego propio, la vela del ser humano, apaga su alma. Por eso continúa diciendo, esta extinción, o sea, el extinguir la llama de la propia vela, del propio fuego, deja el cuerpo en oscuridad. El cuerpo. Dice, quien causa que la Shejinah, o sea, la presencia palpable del Creador, se exilie de su morada, o sea, se vaya de nuestro mundo, trae extinción y oscuridad a dicho lugar. O sea, está diciendo que quien transgrede la mitzvah, quien hace lo contrario de lo que dice la Torah que hay que hacer, apaga ese fuego, aparta la presencia divina de sí mismo y su cuerpo queda en oscuridad. Y dice, y aquí aclara otro verso más, dice, la transgresión es oscuridad.
una sirvienta que toma el lugar de su señora. Este último verso pareciera no tener ninguna relación. ¿Qué tiene que ver la sirvienta? ¿Qué tiene que ver la señora? Vamos a explicarlo. ¿Mm? En el texto completo que está citando Moshe acá, dice que hay muchas cosas que son como terribles. Entonces empieza a decir, cuando el mendigo se vuelve millonario, cuando... no, dice, cuando el mendigo se vuelve rey, algo así. Dice, cuando el siervo se vuelve amo, y cuando la sirvienta toma el lugar de su señora. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hay muchas situaciones en que cuando una persona que no está preparada para algo, como que no tiene la vasija, recibe una luz muy grande, eso provoca un daño tremendo. Y uno lo puede ver en el ejemplo que pone en el libro El poder para cambiarlo todo, de Yehuda Berg. Él dice cómo ha habido personas que han ganado la lotería. Por el deseo ambicioso de su alma, la han ganado. Y eso ha sido lo peor que les ha pasado en su vida. Se han vuelto adictos a las drogas, han quedado más pobres de lo que eran antes, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tienen la vasija preparada. Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando la persona transgrede la mitzvah, una sirvienta toma el lugar de la señora. O sea, la luz que él tenía ahora es solo vasija. O sea, ya no hay luz en ninguna de sus acciones y no en su cuerpo ya no hay luz, solo hay vasija. Vasija vacía de luz. Y lo que experimenta la persona es solo placer físico, material. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora y vamos a explicar. ¿Qué significa transgredir? O sea, ¿qué significa que transgrede? En hebreo, en arameo aparece la palabra averá. Averá, dice que la averá es oscuridad. El que hace una averá apaga la mitzvah. ¿Y qué es lo que es una averá? Vamos a explicar, porque existen tres tipos de transgresión, por decirlo así. ¿Sí? O sea, hay tres condiciones o tres formas en las que se puede quebrar una mitzvah o incumplir una mitzvah de las mitzvot de la Torah, ¿cierto? Que nos apliquen a nosotros. Una es lo que se llama en hebreo het. Het. Se los voy a escribir en la pantalla para que lo puedan saber. Sí, para que tengan el dato ahí. Después lo borramos. Voy a escribirlo aquí al medio del texto aquí. Het. Perdón. Voy a cambiarme un poquito de pantalla mejor porque acá tengo un espacio. Ya. Ahí escribí las tres palabras. Het, Avon y Pesha. Het, Avon y Pesha. Het es un tipo de transgresión. Avon, que seguramente les suena como a algo que han leído por ahí en unas revistas de maquillaje y cosas así. Suena escrito igual. Y Pesha. Het, el primer tipo, es lo que se llama una falta. Es lo que uno podría decir un error, que cumple con dos particularidades. Primera, que la hice sin querer. ¿Sí? O sea, no me di cuenta que lo hice. O lo hice por un impulso, o sea, no pensé bien, pero no era que tenía la intención, o sea, lo hice sin intención previa, sin premeditación. Y además, nadie sale dañado gravemente de esa falla. Por ejemplo, una mentira. No sé, te pillaron en algo y no supiste qué decir y dijiste una mentira nomás. Pero no es que estuviste pensando desde antes mentir. Y eso se puede reparar porque es fácil, después vas y dices la verdad. Y listo, se arregla. Nadie murió, no se cobró una vida, no se traumatizó a alguien para siempre, se puede arreglar.
Es el primer tipo de haberá, ¿cierto? De transgresión. O sea, eh, lo hiciste sin premeditarlo y no se dañó nadie gravemente. Luego está segundo nivel, que es Avon. ¿Sí? Hay quien le llama Awon, pero en verdad es Avon. Avon es una falta que cometiste sí premeditadamente, o sea, sí te diste cuenta que lo estabas haciendo, o sí lo quisiste hacer y lo hiciste, pero no provoca un daño irreparable. Al igual que la primera, no provoca un daño irreparable, pero la diferencia aquí está en que tú la hiciste a sabiendas. Claro, podría ser una mentira, pero a sabiendas. O sea, ya no, le voy a engañar para hacer tal cosa. O me voy a quedar con tal plata. Pero podría arreglarlo como devolviendo la plata o diciendo la verdad. ¿Bien? Y también en esas se incluyen las que pueden haber tenido un efecto muy negativo, pero que fueron hechas sin intención. O sea, no sé. La Torah dice, si una persona está cortando con un hacha y de repente sin querer se le sale la cabeza del hacha, le cae en la cabeza a otra persona y esa otra persona se muere, no es culpable porque no fue su intención. Lo hizo, o sea, hubo un asesinato, ¿cierto? Lo que hoy día llamaríamos como, creo que se llama legalmente homicidio imprudencial, creo que se llama así. Entonces no tenía el mismo castigo, porque obviamente no fue con querer, pero tuvo consecuencias malas. Peshá, ese ya es grave, porque Peshá es la mitzvah que lo hago intencional, pero además tiene, perdón, es la transgresión que la hago intencional, pero además tiene consecuencias nefastas, como el asesinato, como la violación, como el adulterio, como la brujería, todas las transgresiones que provocan muerte o daño irreparable. ¿Sí? Hay quien decía, por ejemplo, incendiar una propiedad, también creo que estaba ahí, pero todas estas mitzvot que son como de daño irreparable, que, que son llamadas, en la Torah son llamadas faltas de muerte. O sea, por esas mitzvot, en la antigüedad, si te probaban que tú lo hiciste, morías. Irremediablemente. O sea, no había ninguna manera. Te pillaron que fuiste un homicida, no había la cárcel, no había... No, muerte. O adulterio, muerte. Fornicación, muerte. Violación, muerte. Bestialismo, muerte. Entonces tenemos estos tres niveles. Entonces acá, ¿cierto? ¿Por qué quiero que entendamos esto? Espérame que esta cosa de... Ahí sí. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque ¿qué dice? Que la transgresión apaga la mitzvah. En los tres, dependiendo de cuál mitzvah no se cumple. Si la mitzvah que no se cumple es una mitzvah grave, por ejemplo, ya, alguien podría decir, ya, pero yo nunca voy a asesinar a alguien, pues si yo no soy capaz de hacer algo así. Por lo tanto, nunca voy a cometer un peshá, un pecado, ¿cierto? Una transgresión gravísima. Pero la Cábala nos dice que, por ejemplo, cuando avergüenza a una persona, su cara se pone roja porque tú le mataste. Al avergonzarle le mataste y la sangre está buscando por dónde salir porque le hiciste una herida, no física, espiritual, y por eso se pone rojo. O cuando lo hace enojar, se pone rojo. Entonces, ¿qué es lo que es una transgresión? ¿Qué es lo que es una vera? Cualquiera de estas. Cuando yo, ¿cierto? Sin querer o con querer, hago algo que va contra lo que ya sé, fíjense, lo que ya sé que no tengo que hacer, o lo que sé que tengo que hacer, pero no lo hago. Porque si no sé, o sea, si soy ignorante, no sé. Entra en el nivel más bajo y no tiene esa falta grave. ¿Se entiende? No afecta. Cuando se ocupa la palabra haberá, si bien podríamos referirla en algunos casos a Jet, realmente se refiere a los dos más graves, son a los que tienen consecuencias graves. O sea, cuando sabía lo que había que hacer y no lo hice, o eh, cuando sabía lo que había que hacer y no lo hice y trajo consecuencias livianas,
o cuando lo hice y trajo consecuencias graves. Pero el tema tiene que ver con cuando sabía. Cuando sé que eso no lo tengo que hacer y lo hago, se considera una avera. ¿Y qué es lo que hace la avera? Apaga la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú hiciste una mitzvah, hiciste algo bueno, no sé, diste dinero a los pobres, perfecto. Ganaste una luz, porque diste a los pobres, trajiste luz de lo divino, tu alma se iluminó un poquito. Esa luz que atrajiste es la luz de la Torah. Ya está dentro tuyo. La obtuviste por una mitzvah. Es la luz de la Torah. Es el fuego que arderá continuamente sobre el altar. Vamos a ir para allá luego para terminar. Todavía nos quedan unos minutitos. Entonces, ya, el ejemplo que puse. Le diste dinero a los pobres, trajiste luz a ti. Y luego le robaste dinero a alguien. Imagínate, o sea, ojalá nunca nos pase. Pero. Entonces, al robar, rompiste una mitzvah. ¿Cierto? Hiciste una verá, hiciste una transgresión. Rompiste la mitzvah. No quiere decir que la luz que ganaste se pierda. No. Lo que quiere decir es que esa luz es como cubierta con oscuridad y tú no puedes experimentar la satisfacción y la nutrición espiritual que te daba esa mitzvah. Y de ahí surgen esos momentos cuando uno a veces se siente vacío. Que hay gente que dice, pero si yo tengo este conocimiento y tengo esta instrucción y llevo un tiempo estudiando y ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento tan mal? Es porque es probable que hayas cometido una vera, algún error, ¿cierto? A sabiendas, o sabías que tenías que hacer algo y no lo quisiste hacer, no, lo dejaste de lado, lo que sea, o al revés, hiciste algo que claramente sabías que no tenías que hacer. Entonces, no es que se te borre todo lo que hiciste, porque el avance no se quita, la evolución uno no involuciona. Pero, ¿cierto que dice acá? Lo que se apaga es la vela, o sea, es la luz divina que ilumina el tuyo, no se apaga. Lo que se apaga es la luz iluminando tu alma. Ahí dice, ¿cierto? Porque candela de Hashem es el alma humana. O sea, es como que tu propia alma se queda sin luz. Y fíjese lo que dice además. Esto deja el cuerpo en oscuridad. Dice begufa. ¿Sí? Dice, de ishtar gufa behashoja. O sea, dice, y deja al cuerpo en oscuridad. ¿Y qué quiere decir que deja oscuridad? Que deja el cuerpo sin luz. El cuerpo, ahí está hablando del cuerpo físico. ¿Qué ocurre? Ahí empiezan a sembrarse las enfermedades. De todo tipo, liviana o grave. Ahí se empiezan a sembrar, se empiezan a gestar dentro del cuerpo las enfermedades por falta de luz espiritual. Sabemos que todas las enfermedades vienen por desequilibrios emocionales. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que hace una avera, o sea, que hace a conciencia, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, o sabe que no tiene que hacer y lo hace, apaga esa luz, ¿cierto? Esa luz que es el fuego de la Torah, pero no lo apaga en la luz misma, sino que lo apaga en su interior. Y como lo apaga en su interior, su cuerpo queda en oscuridad, su cuerpo no recibe la nutrición espiritual de su mundo superior y el cuerpo empieza a desgastarse. Ahí entonces cuando la gente de repente se resfría, dice, uy, no sé por qué, siempre me resfrío, o empieza con dolores que nunca había tenido, o empieza con malestares que no había tenido. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Ahora, en los minutos que nos quedan, quiero tocar un tema que no he tocado de todo lo que hemos hablado. Hay una parte que no la he mencionado y que ahí está la clave de lo demás. Porque fíjese que dice, ya sabemos que el fuego de la Torá arde eternamente. O sea, por más que yo haga cosas malas, el fuego de la Torá existe por sí mismo. ¿Cierto? Y lo que yo hago no es borrar lo que he conseguido con mis propias acciones de mitzvot, sino que lo hago simplemente es oscurecerla. Y la luz no me llega. Cuando hago teshuvá y reparo el error, esa luz vuelve a llegar a mí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clave? Fíjense que dice, si ponen atención, a ver, voy a preguntarle. Tengo que le haga la segunda pregunta. Lo responden por el chat de Zoom. Por el chat de Zoom. Van a responder. De todo lo que leímos,
¿qué conceptos no hemos estudiado? Si miran, tómense un momento, miren todo el texto completo. Vimos la mitzvah, vimos la candela, vimos la alma humana. ¿Qué concepto no mencionamos? No lo explicamos. A ver qué tan atentos están a la clase. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Bueno, a nadie se le ocurrió. El altar. El fuego arderá constantemente sobre el altar. Este fuego es la Torah. O sea que dice que la Torah, ¿cierto? Debe arder constantemente sobre el altar. Entonces nunca se apagará. ¿Y cuál es el altar? El altar, tiene dos aplicaciones. Esto es muy, muy importante, porque esto nos va a ayudar a que no nos ocurra eso de que se nos apague el fuego. El Arí, ¿cierto? Nos explica que hay dos altares. Aquí no estamos hablando ya del altar del templo mismo, que era un altar de piedra, no. El primer altar es la mesa donde comemos en nuestra casa. La mesa donde comemos comida en nuestra casa. Los que tuvieron el curso de Kabbalah práctica y los que tuvieron el curso de Vivir en Conexión deben acordarse, ¿sí?, de que en ese curso explicamos por qué es importante comer en una mesa y no comer parado. El Larí dice, la mesa de la casa es el altar del templo. Entonces, ¿qué quiere decir que el fuego arderá continuamente sobre el altar? Quiere decir que mi forma de comer, o sea, como yo me comporto en mi mesa, como los alimentos que como, los alimentos que pongo en mi mesa, tienen que ser de acuerdo a la Torá. O sea, la Torá estará continuamente en mi mesa. El Ari dice, en la mesa se ponen los alimentos. Los alimentos tienen que ser conforme a la Torá. O sea, una buena manera de hacer que el fuego de la Torá arda continuamente y no se apague, o sea, que tengamos la fuerza de no cometer averot para apagar las mitzvot en nuestro interior, es que aprendamos a comer conforme a lo que dice la Torá. O sea, el fuego tiene que arder en nuestra mesa. Eso es algo muy práctico. Ahora, hay otro altar, y también lo dice el Ari. En hebreo, ¿cierto? Altar se dice mizbeach. Mizbeach. Y el mizbeach es el corazón del ser humano. El altar del ser humano. ¿Sí? Por eso los Hasidim dicen que Eshtamid, que el fuego eterno, es el fuego continuo, tiene que arder el corazón. El corazón del ser humano es el altar. Dice, el fuego, ¿qué es lo que era el fuego? La Torá. La Torá arderá continuamente sobre el altar. Nunca se apagará. ¿Qué está diciendo entonces? Que si yo quiero que realmente no cometer la averot, no perder la luz que estoy ganando, lo que tengo que hacer es encender la Torá en mi corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, porque uno estudia la Torá, vuelvo a estudiarla con la mente, ¿cierto? Estudiar. Ok, estudio la Torá, la entiendo, la comprendo. ¿Cuándo yo puedo llevar la Torá al corazón? Cuando tomo un compromiso emocional. Cuando entiendo, integro la idea de que mi placer, de que mi salud, de que mi satisfacción, de que el equilibrio espiritual, por lo tanto mi felicidad, dependen de la espiritualidad, dependen del conocimiento espiritual, entonces deja de ser un simple estudio intelectual, de entender los textos, entonces, y se vuelve energía emocional, fuego que arde en tu altar, en el altar de tu corazón. Los Hasidim cantan que el fuego no se apague. ¿Por qué? Porque cuando uno le pone emoción a lo que hace, eso activa un verbo
a nivel espiritual, que es el verbo lesajer, que significa grabar, como grabar con un metal en una madera, y que es lo que traducimos regularmente como recordar. Cuando nosotros, nuestro estudio, como el estudio del Zohar ahora, o como la Escuela de Secretos los miércoles, o cuando usted lee sus libros en su casa, si le pone emoción, o sea, si entiende que lo que está haciendo no es solo un acto intelectual, sino que lo conecta con sus propias necesidades, con sus propios anhelos, con sus propios deseos, con sus propias esperanzas, con sus experiencias, con su propio amor, con su propio temor, como sea que lo conecte con su mundo emocional, eso es equivalente a hacer que ese fuego no sea solo en el intelecto, sino que se vuelva parte de su vida. Y como nuestras emociones son las que controlan nuestras acciones, entonces nuestras acciones van a ir de acuerdo a la Torah. Y entonces nos vamos a cometer averot y nuestra luz interior no se va a apagar. La invitación, entonces, es primero a ser súper honestos nosotros con nosotros mismos, cada uno con uno mismo, y a preguntarse si a veces le pasa que se siente vacío. A veces le pasa que se siente como algo me falta a pesar de todo. Y eso quiere decir que su estudio lo está haciendo solo con la cabeza. Porque quiere decir que hizo acciones, a lo mejor que no se dio cuenta, que apagaron esa luz. Si es así, comienza a decir, ok, en la clase del Zohar, apago las otras cosas, me conecto, voy a poner todo mi corazón. Voy a tratar de identificarme con lo que están hablando, voy a tratar de poner mi alma, de identificarlo con mis emociones, lo que estoy aprendiendo. Para que el fuego arda en el altar, en el corazón. Y por lo tanto, ese fuego de la Torah esté presente ahí y no cometamos acciones que apaguen el fuego interior. Por el otro lado, si le pasa que cuando habla de la Kabbalah se emociona, o de repente lee algo nuevo, oh, y se alegra tanto, o escucha la clase y sale como, oh, qué buena clase, oh, me tocó esta clase, me gustó, significa que realmente está llevando su estudio al corazón. Y ese fueguito está ardiendo. Y lo que va a hacer es que ese fuego tenga control sobre usted, ilumine su interior y sus acciones sean conforme a esto. Entonces, su alma sea la candela de Hashem, se encienda y arda con el fuego permanente que va a estar en su corazón. Vamos a hacer una pequeña meditación, solo unos minutitos, para integrar esta clase. Ahí donde están, les voy a invitar a que cierren sus ojos, a que hagan una inspiración muy profunda, retengan un momento, liberen lentamente. Lleven su mano izquierda sobre su pecho, la mano derecha sobre la mano izquierda, e intenten sentir su corazón con su manito. Intenten conectar con la emoción que sienten en este minuto. Inspiramos profundo para integrar el conocimiento recibido hoy. Lo retengo y libero lentamente, mientras decido en mi interior poner el corazón en el estudio, poner el corazón en la sabiduría. Decidir que el fuego arda en mi altar y que el conocimiento recibido lo pueda siempre enfocar desde el corazón y no solo desde la mente, para que el fuego arda permanentemente y mi cuerpo esté lleno de luz. Hago una última inspiración muy profunda, lo mantengo un momento, integro toda la experiencia y libero lentamente. Cuando me sienta cómodo, cómoda, abro mis ojos.